un desgraciado, un malnacido, que iba borracho, en drogas, nos chocó. Mis dos padres murieron en el momento. Encuentro al hijo de en mi casa. ¿Pero cómo es posible eso? Su padre es el asesino de mis padres. Entonces, claro, has venido a pedir que lo saque de la casa... O el divorcio. O el divorcio. Yo le entiendo absolutamente todo el dolor que él puede tener adentro. Yo estoy aquí para agradecerle a mi hija por su gran corazón. ¡Cállate, hijo de f***! Pero por favor, óyeme. Ay, Dios. Tengo una evidencia que me encantaría que viera. ¿La puede ver, por favor? Entonces mi hijo estaba muy embullado, quería venirse a este gran país. Entonces yo, qué mejor que mi madre. Ella se regresa a Cuba diciéndome que quería que yo firmara un poder legal para que mi hijo se casara. Hace 2 meses que yo acabo de ir de Cuba y no encuentro a mi hijo. Le pregunto a mi madre y mi madre no sabe dónde está mi hijo. Ella lo vendió por 4.000 pesos. Búsqueme las pruebas. Lo casó. Lo casó con la Por muchacha. dinero. Calumniándome. Todo ¿Usted eso. le cobró dinero a la Yo muchacha? no le cobré nada. Eso es mentira de ella. No me toques, 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 no me toques. Apareciste. Yo estoy mal, porque me ocupa esas 3 escorias. Mi futuro está trancado. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El poeta italiano Vincenzo Monti dijo: perjudica al justo quien perdona al malvado. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Perjudica al justo quien perdona al malvado. Pero dicen que el perdón es tan importante. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a recibir al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, yo no puedo perdonar la traición de mi esposa. Hay que aprender a perdonar. Buenas tardes, bienvenidos. Eduardo, estás demandando a tu esposa Erika. Dime por qué y qué pides para resolver este caso. Doctora, yo demando a mi esposa y le pido que se largue su padre de nuestra casa, de mi casa. Si no se larga, me largo yo y además quiero el divorcio. Ok. ¿Tiempo de casados? 3 años. Muy buenos años. ¿Tienen hijos? Estamos planeando tener hijos, doctora. Estaban planeando. Ok. Entonces aquí veo que el tono de discordia, el conflicto realmente viene por tu suegro. No le llame así, por favor. No quiere ni que te diga esa frase. Explícame las circunstancias, déjame entender. Me va a apoyar y es muy sencillo. Su padre es el asesino de mis padres. Es el culpable de que yo me haya quedado huérfano. ¿Pero cómo es posible eso? Le explico. Yo cuando tenía 8 años, íbamos en el coche mis padres, mi hermana y yo. Y por un bastardo, un desgraciado, un malnacido, que iba borracho, iba en drogas, nos chocó, fue pérdida total del coche. Mis 2 padres murieron en el momento. Imagínese a un niño de 8 años, porque yo no perdí la conciencia en el accidente. Salir del coche y ver en medio de la carretera a sus 2 padres muertos. Y ver a mi hermana tirada en medio de la carretera y no sabe el alivio que sentí cuando vi que movió una pierna. Pero yo no sabía si estaba muerta, no sabía qué había pasado. Después de un mes que sale mi hermana del hospital, tuvo que venir de México una tía, la única familiar que teníamos. Viene de México por nosotros para llevarnos a México. Un niño de 8 años que acaba de perder a sus papás, que su hermana está a punto de morir, nos llevan a un país desconocido donde apenas la tía tiene para darnos de comer. Yo desde chico empecé a trabajar. Por el amor de mi tía creo que no terminé en la calle. Si no hubiera sido por el amor infinito que nos tuvo mi tía, creo que hubiera trabajado en la calle, no sé si estaría en drogas, no sé en qué pasaría. Me apoya, es muy difícil, pero cuando tenemos la mayoría de edad, mi hermana y yo, decidimos regresar a Estados Unidos. Yo decido seguir con mi sueño, que es estudiar la carrera de arquitectura.
Y dicen que cuando te pasan cosas malas, también te pasan cosas hermosas. Y a mí me pasó algo bellísimo cuando empecé a estudiar la carrera de arquitectura, que le tengo que decir, tuve que sacar beca de excelencia, porque siempre he sido un estudiante de excelencia. Y la cosa excelente que me pasó es que conocí a Erika, la mujer que amo, la mujer con la que planeaba tener hijos, la mujer que desde el momento que conocí, yo sabía que quería estar con ella. Pero resulta que voy a visitar a mi tía hace un mes. Y oh, sorpresa, cuando regreso una semana después, encuentro al hijo de que mató a mis padres en mi casa, en un cuarto mío, comiendo de mi comida, gastándose mi dinero. Nuestra comida. Espérate un Mi momento, comida, ok, mi un momento. dinero. Ok, espérate. Un momento. Eduardo. Señora, no sabe. O sea que cuando tú la conoces a ella, tú no sabías que el padre de ella era el hombre ese sí. que había... Erika, ¿cómo respondes a esta situación? Doctora, la situación es muy difícil porque mi padre salió hace 3 años de la cárcel. Y mi padre quedó en silla de ruedas. Él está muy mal de salud. Mi familia me ha llamado a decirme que lo han visto viviendo debajo de un puente, comiendo Pero de ni siquiera es la basura. familia del señor. Es la familia de la Es ex la esposa. familia de mi Porque no tiene madre. amigos, nadie lo quiere, nadie le hace caso. Pero ellos me llamaron a decirme que Erika, este es el hombre que estuviera- te abandonó a ti y a tu madre, que no te dio el apellido. Que por causa de él murieron los padres de tu esposo. O sea, ¿por qué? Doctora, porque es sangre de mi sangre, porque hay que aprender a perdonar, porque es lo único que a mí me queda. Mi madre murió hace 5 años y a mí me duele ver a mi padre cada vez peor. Tiene la tensión alta, tiene el corazón grande. Hace 3 semanas, doctora, que fue algo que me partió el alma. Yo fui porque él me llamó que acababa de salir del hospital. Tenía bronconeumonía. ¿Y sabe para qué me llamó a decirme que si por favor lo podía llevar a debajo del puente donde él estaba viviendo? Señora Polo, debía de estar Yo no muerto ese podía señor. permitir eso. Doctora, usted sabe el día que yo fui a ver a mi padre debajo del puente. Yo vi a mis Yo padres llegué a en la mi carretera casa. muertos. A comer un plato de comida y recordaba ver a mi padre comiendo de un basurero. Doctora, él puede haber cometido todos los errores del mundo, pero ya No, cumplió eso no una son pena. errores, hija. 12 Eso es peor años. que error. Yo sé y yo lo reconozco, pero mi padre ha Si lo cambiado. reconocieras, no y hubieras yo hecho solo- esto. Yo Erika. solo quiero darle una oportunidad a él, tenderle la mano a una persona que lo Pero a necesita. expensas del amor de tu esposo, que lleva el dolor más cruel en su corazón, la pérdida más salvaje que puede sufrir una criatura. No fue como a ti que te abandonó él por su droga, por su abuso, por su alcohol. No, él los perdió porque se lo arrancaron. Yo lo sé y yo le entiendo absolutamente todo el dolor que él puede tener adentro. Se lo entiendo absolutamente Pero Erika, tus todo. prioridades las estás confundiendo. No, doctora, lo más importante para mí es mi matrimonio. Solo lo lo demuestras, único no que lo yo le demuestras. pido, lo único que yo te Demuestra pido, que me amor, amas. lo único que yo te pido es que me ayudes a mí para poder tenderles la mano a una persona que lo necesita. Una persona que asesinó a mis Ok. papás, lo tienes que entender. Ok. ¿Quién ha traído testigos en este caso? Yo, Ok. Hacemos un corto receso. A la vuelta recibimos al testigo de la demandada. No se vaya. Es que es difícil, imposible que Eduardo me perdone, ya que ni yo mismo me puedo perdonar. ¿Cuándo tú grabaste esto? Hace una semana. Párate, descarado. Párate de ahí. Párate. Eso, descarado. Me pone de tan mal humor cuando yo oigo que a los crímenes le dicen errores. Estos no son errores, señores. Estos son crímenes, doctora. Caso cerrado.